Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Damos continuidad a nuestro tema referente a tasa de rentabilidad mínima aceptable, que es la TREMA, y el costo de capital para distintas fuentes de financiamiento. Entonces, recordamos en nuestra segunda unidad de nuestra materia, evaluación financiera. En la última clase estuvimos viendo lo referente a los costos inherentes a diferentes fuentes de financiamiento. Y habíamos visto que ese costo pues era diferente de acuerdo a cada una de estas fuentes. Como ejemplo, tenemos aquí lo correspondiente a la aportación de socios, que recordando, los socios, para que les sea atractivo invertir en un negocio, aun cuando sea propio, pues necesitan un rendimiento, porque pues de algo necesitan ellos vivir y para el sostenimiento, incluso los que tienen familia, para el sostenimiento de su familia. Si el dinero se lo pedimos al banco, pues el banco no nos va a dar el dinero de gratis, entonces nos va a cobrar algo que se llama interés, que es una tasa, un porcentaje sobre la cual se va a calcular el monto del préstamo y ese dinero se lo tenemos que entregar al banco aparte del pago de la deuda. También habíamos visto que otra fuente de financiamiento para los proyectos son los proveedores. Hay veces que el banco, pues, o el gobierno o los mismos socios, pues no tienen para financiar el proyecto. Entonces, una buena alternativa es que hay proveedores que ofrecen la facilidad de podernos dar productos, de podernos dar materias primas, herramientas, maquinaria, etcétera, y nos las pueden vender a crédito, de tal manera que con los mismos ingresos que vaya generando el proyecto durante su iniciación, esos ingresos sirvan para pagar esa deuda que vamos teniendo con proveedores. Y evidentemente, los proveedores, a cambio de que nos den a crédito los productos, pues nos van a incluir un sobreprecio. Es decir, si un producto salía en 100 pesos, pues nos los van a dar en 103, en 104 pesos, y esa va a ser pues la ganancia, el premio al proveedor por estarnos dando esa facilidad de darnos los productos a crédito. Y también existe la figura de lo que se le conoce como el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero no es más que, pues en ocasiones, el costo de la maquinaria, de los equipos, pues puede ser muy elevado y llega un momento en que pues vemos que el proyecto, y aun cuando nos acerquemos a fuentes de financiamiento, pues no es sufragable, no podemos pagarlo. O simple y sencillamente vemos que pues a lo mejor el interés que nos quiere cobrar un banco privado pues es muy alto, y nos acercamos a una empresa de arrendamiento financiero que nos puede rentar un equipo, nos puede rentar una máquina, y posiblemente esa renta sea menor al interés que vamos a pagar a un banco. Desde luego tiene que hacerse una comparación para tomar una decisión de este tipo. Una vez que está decidido cuáles van a ser nuestras fuentes, tanto internas como externas, pues lo que hacemos es un cuadro donde vamos a reflejar cuál es el financiamiento interno, bajo qué monto y bajo qué porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que viene de fuentes externas? Si fuera una sola, por ejemplo, banca de desarrollo, el gobierno, pues vamos a poner banca de desarrollo.
Pero si hubiesen otras fuentes, los que estamos viendo ahorita en pantalla, bancos, proveedores, arrendamiento, etcétera, también tenemos que incluirlos y colocar cuánto nos están dando de financiamiento cada una. Al final, la suma de los porcentajes nos tiene que dar el 100%. Eso de manera práctica lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Muy bien, entramos al concepto del costo de capital promedio ponderado, que ahí estamos viendo su abreviatura. Y diremos que el costo de capital promedio ponderado no es más que hacer la medición de lo que implica en costo financiero cada una de las distintas fuentes financieras que van a apoyar para poder llevar a cabo un proyecto de inversión. Es decir, tenemos que tener un cuadro de este tipo y donde vayamos a reflejar cuáles son el financiamiento que nos van a dar cada una de estas fuentes y en porcentaje cuánto nos van a cobrar por darnos este recurso. En la siguiente sesión vamos a ver de forma práctica su forma de cálculo, pero baste por ahora definir el concepto. Vamos a, luego, después de tener estos diferentes costos, vamos a hacer un promedio de todos ellos para poder saber si nos conviene hacer y llevar a cabo un proyecto de inversión. Desde luego, va a valer la pena llevar a cabo un proyecto si el rendimiento de este proyecto es mayor a este costo financiero que vamos a pagar. El mismo proyecto tiene que tener los ingresos y los beneficios suficientes para poder pagar estas deudas que vamos a contraer. Si no, no vale la pena llevarlo a cabo. Entramos a un concepto importantísimo desde el punto de vista de evaluación financiera, que es la tasa de rendimiento mínimo aceptable, cuya abreviación es TREMA. Y vamos a decir que TREMA es una tasa de rendimiento de interés que se establece con base en diferentes criterios desde el punto de vista financiero y que nos van a servir para establecer esa medición, esa tasa que esperamos como mínimo obtener como inversionistas para que valga la pena llevar a cabo el proyecto. Entonces, ese es el concepto de TREMA y su importancia va a radicar en que al nosotros tener establecida esa tasa objetivo, vamos a tener claro cuál es el objetivo de rendimiento que queremos obtener en el proyecto. Y al establecer esa tasa, vamos a compararla contra el rendimiento estimado que nos puede dar el proyecto. Si ese rendimiento que nos puede dar el proyecto es igual o mayor que TREMA, el proyecto se va a aceptar. Si ese rendimiento que nos va a dar el proyecto fuese menor a TREMA, entonces el proyecto va a ser rechazado. Por eso la importancia de poder establecer la TREMA, esa tasa objetivo para el proyecto, porque va a ser una base de comparación contra el rendimiento que de forma estimada nos dé el proyecto. Hay diferentes criterios para poder establecer la TREMA. Hay diferentes formas de poderla calcular, dicho de otra manera. La primera de ellas es establecerlo de forma arbitraria. De forma arbitraria es echar a volar la imaginación y decir, este es el rendimiento que debe obtener el proyecto. Desde luego,
no es recomendable porque como el mismo nombre lo establece, es algo arbitrario, es algo que se me ocurrió en la cabeza y que no tiene ninguna base ni ningún sustento de tipo financiero, ni de mercado, ni de ningún tipo. Entonces, es poco recomendable establecer una trema de manera arbitraria, ese rendimiento mínimo aceptable. La siguiente forma de establecerla es con base en las tasas líderes. Las tasas líderes son las tasas que en promedio establece el mercado financiero, el mercado bancario, y qué es lo que en promedio y de forma más baja me pueden cobrar por darme un recurso o por guardar mi dinero en estas instituciones. Entonces, evidentemente, si el proyecto genera un beneficio, un rendimiento por arriba de eso que me pueden dar en rendimiento el mercado financiero, los bancos y otras instituciones financieras, pues entonces vale la pena llevar a cabo un proyecto de inversión, vale la pena llevar a cabo el negocio. Si por el contrario fuese muy poca la diferencia entre lo que me puede ofrecer el mercado financiero por guardar mi dinero ahí a lo que me va a dar el proyecto, pues entonces evidentemente no vale la pena hacer un proyecto de inversión porque el dinero lo puedo recibir, perdón por la expresión, pero sentado en una hamaca, sentado en un sillón, sin mucho esfuerzo, sin necesidad de arriesgar en un negocio, sin necesidad de lidiar con empleados, lidiar con proveedores, lidiar con clientes y todas las complicaciones y retos que implica llevar a cabo un negocio. Si este negocio me va a dar algo lo suficientemente atractivo y claramente mayor a lo que me va a dar una fuente financiera por ir a guardar mi dinero, entonces sí vale la pena llevar a cabo el proyecto. Otro aspecto importante a considerar es el costo de capital, que es lo que vimos en el costo de capital promedio ponderado. Se calcula el costo de capital promedio ponderado y si lo que va a dar de rendimiento el proyecto es mayor a este costo, el proyecto se acepta. Entonces, el costo de capital es el costo de diferentes fuentes de financiamiento y se saca un promedio de cada una de todas ellas y con base en ello decidimos la aceptación o rechazo de un proyecto. El otro criterio es establecer la trema con base en el índice inflacionario. Aquí el criterio es tomar la tasa inflacionaria que nos da el Banco de México o cualquier otra fuente financiera confiable y si lo que genera el proyecto es claramente arriba de este índice inflacionario, pues entonces vale la pena establecerlo. Ahora bien, muchos especialistas en proyectos dicen, no, pero pues no vale la pena nada más en base al índice inflacionario, porque si no, simple y sencillamente estaría recuperando mi inversión. ¿Qué busca también un inversionista? Pues busca lo que tenemos en el nivel más alto, busca una ganancia. Entonces, hay que establecer una ganancia que quiere obtener el inversionista y a eso hay que sumarle el índice inflacionario. Y normalmente lo aceptable para establecer la trema es considerar, o en eso concuerdan la mayoría de los especialistas en evaluación de proyectos, Baco Urbina, Nasir Sapak Shahin, Abraham Hernández y otras muchas voces calificadas en temas de proyectos de inversión, en donde nos establecen que esta trema
tiene que estar establecida con base en la tasa de ganancia y a eso sumarle el índice inflacionario. Ahora, la tasa de ganancia sí es algo de alguna forma un poquito arbitrario, porque va a depender del tipo de proyecto, la tasa que se ponga de rendimiento. Por ejemplo, hay tasas muy bajas, que puede ser el caso de los proyectos de renta de casas, pero hay índices también muy altos, como por ejemplo los negocios de comidas, cuyo beneficio incluso puede ir entre un 30, un 40, un 50%. Es decir, son tasas bastante elevadas. Va a haber proyectos donde esta tasa de ganancia, por ejemplo, una mueblería, pues va a ser algo más modesto. Sin embargo, la tasa de ganancia, a manera de criterio, no debe de estar por abajo del 15%. ¿Por qué no debe estar por abajo del 15%? Porque en el mercado financiero es posible encontrar fuentes de financiamiento que me puedan dar a cambio de un recurso monetario bastante oneroso que yo pueda guardar, un 8 o un 9%. Entonces, no valdría la pena un proyecto que me esté dando un 11, un 12%, porque estaríamos muy cerca de lo que me pueden dar cualquier fuente de financiamiento sin arriesgarme mucho en poner un negocio. Entonces, si voy a poner un negocio, tengo que tener una tasa de ganancia atractiva de cuando menos el 15% y a eso sumarle el índice inflacionario. En la siguiente sesión, ya cuando entremos a la parte práctica, vamos a calcular la trema con base en estos aspectos. Estimados alumnos, con esto damos por concluida nuestra segunda unidad desde el punto de vista teórico. Gusto saludarles. Éxito en la actividad.